Las enzimas van a ser tipos de proteínas que cumplen funciones catalíticas o van a funcionar como catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos aquellos alimentos donde nosotros tengamos un montón de sustratos o sustancias que tienen que reaccionar entre ellas para darnos otras sustancias diferentes, van a ser estas enzimas, este tipo de proteínas que nosotros vemos aquí, que vamos a estudiar, todas aquellas que nos van a ayudar como catalizadores, o sea, aumentando la velocidad en la cual esos sustratos o esas sustancias reaccionan para dar sus respectivos productos. Hay una gran cantidad de enzimas que se encuentran en las células y nosotros obviamente sabemos que todos los alimentos que consumimos van a corresponder o a células vegetales o a células animales, ¿verdad? Dependiendo obviamente de dónde es que provenga el producto. En este tipo de reacciones bioquímicas se va a aumentar la velocidad, pero además algo muy importante es que las enzimas no se consumen como buen catalizador. Una vez que estas enzimas están funcionando o están actuando dentro de la reacción o dentro de los ciclos bioquímicos, no se van a consumir en la reacción. Entonces, ¿qué tipos de ciclos necesitan enzimas? Un montón, ¿verdad? Todos aquellos ciclos de la respiración celular, todos aquellos ciclos de la fotosíntesis, pero también todos aquellos ciclos bioquímicos que lo que hacen es asimilar los carbohidratos o asimilar los lípidos o crear nuevos productos dentro de las células van a contener enzimas. Estas enzimas causan transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas enzimas están involucradas dentro de lo que son las reacciones químicas. Todas aquellas transformaciones químicas que se den dentro de los alimentos. Pero nosotros no únicamente podríamos hacer estas reacciones o muchas de estas reacciones no se favorecen únicamente a través de enzimas, sino que pueden favorecerse utilizando, en vez de enzimas, utilizando reacciones químicas. Un ejemplo de eso es tomar la sacarosa, hidrolizarla, o sea, romperla con agua para formar glucosa y fructosa a partir de la sacarosa. Nosotros la podríamos hacer utilizando ácido como un medio, utilizando ácido clorhídrico como un medio que nos favorezca la hidrólisis, pero también la podríamos hacer utilizando una enzima tipo invertasa. ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento enzimático y un tratamiento químico? Que el tratamiento enzimático siempre va a ser más específico, mucho más específico que la reacción química. Y por lo tanto, todos aquellos productos secundarios o todos aquellos subproductos que se pudieran obtener en la reacción no se van a obtener cuando nosotros tenemos un tratamiento enzimático. Además, que es otra cosa que es muy importante, hay muchas reacciones que ocurren dentro de los alimentos que no van a ocurrir si no existe la intervención de enzimas. Muchas de estas reacciones son favorables dentro de los sistemas biológicos, muchas de esas reacciones más bien a nosotros no nos favorecen dentro de los alimentos, como por ejemplo, un ejemplo de esos podría ser, que más adelante lo vamos a ver en otros videos, va a ser las reacciones de oscurecimiento. Cuando agarramos una manzana y la partimos a la mitad, o un banano y lo partimos a la mitad, estos se empiezan a poner oscuros. Esas son reacciones de pardeamiento, o sea, de oscurecimiento que ocurren a través de enzimas, que muchas veces nosotros no las buscamos en los alimentos, más bien vamos a buscar cómo revertir esas reacciones. Entonces muchas veces son favorables, pero muchas veces más bien no son favorables. Y tenemos que recurrir a otros procedimientos como el escaldado para poder eliminar esas enzimas. Pero eso es algo que vamos a ver posteriormente. ¿Para qué utilizamos las enzimas en los alimentos? Para montones de cosas. Se han utilizado para síntesis de compuestos quirales, para síntesis de edulcorantes, ¿verdad? Para síntesis de productos o sustancias que están diseñadas a la medida, o sea, que se utilizan para una determinada cosa. Son entre algunas de las razones por las cuales nosotros utilizamos las enzimas dentro de los alimentos. Todos aquellos diseños a la medida, ¿verdad? De acuerdo a un proceso que andemos buscando, ¿verdad? O alguna reacción que andemos buscando en específico, utilizamos una enzima para eso. ¿Cuáles son algunas características de las enzimas? Que la mayoría tienen tamaños grandes. Imaginémonos, bueno, pensemos en que la molécula de agua tiene 18 Dalton de tamaño. La molécula de cloruro de sodio es un poquito más grandecita, tiene 55 por ahí Dalton de tamaño. O 58 más bien Dalton de tamaño. Pero ¿qué pasaría en el caso de algunas enzimas? Algunas enzimas, por ejemplo, como la lisozima,
son muy pequeñas o son más bien pequeñitas porque no tienen lo que se llama una estructura terciaria, que eso de las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, si no lo recordamos, tenemos que volverlo a repasar del capítulo de proteínas. Pero entonces algunas enzimas que son más pequeñitas, como por ejemplo la lisozima, tienen tamaños que andan alrededor de los 14.000 Dalton. Entonces son enzimas pequeñas. Otras más grandes podría ser la polifenol oxidasa, que la vamos a ver posteriormente. Esa anda por ahí de los 67.000 Dalton. Otras mucho más grandes, como la catalasa, andan dentro de los 385.000 Dalton, ¿verdad? Y ahí tenemos enzimas más y más y más grandes, algunas enzimas muy grandes como la rubisco, que es la encargada de la fijación del carbono en la fotosíntesis, inclusive tiene tamaños muy grandes y es muy abundante, ¿verdad?, en la naturaleza. Pero bueno, lo que aquí tenemos que ver es que, como podemos ver aquí veamos que hay un gran arreglo en esta imagencita que vemos aquí color moradito, un gran arreglo de un montón de estructuras tipo proteína que todas juntas están funcionando como una enzima muy grande. Obviamente dentro de un tamaño grande vamos a tener una configuración especial, ¿verdad? Todas estas enzimas para poder funcionar requieren de un ordenamiento tridimensional, o sea, una disposición que tiene que ser óptima dentro del espacio para que todas las reacciones que son promovidas por esas enzimas se den. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno de estos dominios que vemos aquí se desprenden, ¿verdad? Podemos decir que estos podrían ser algunos dominios, ¿verdad? Que no, bueno, no estamos entrando en específico dentro de esta enzima, pero si alguno de los dominios de la proteína que nosotros vemos aquí se desprende o cambia la forma, el arreglo tridimensional que tiene en el espacio, ya sea que alguna de estas hélices cambie su forma, la forma como interactúa con estas otras dominios de la proteína, eso puede hacer que nos den cambios y que la enzima propiamente pierda su funcionalidad. Otra cosa que es importante es los precios de las enzimas o el precio del tratamiento enzimático. Aquí tenemos que ver dos cosas. Primero, las enzimas o la mayoría de tratamientos enzimáticos tienen precios muy elevados. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos puede sonar feo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eso se puede tomar en cuenta como si fuera una inversión. Porque si sabemos que un tratamiento enzimático nos da pocos subproductos y que es muy específico, quiere decir que una vez que yo utilice una enzima, los productos que voy a obtener van a ser muy limpios. La cantidad de subproductos o de productos secundarios que yo voy a obtener de un determinado proceso es muy pequeña, entonces los rendimientos van a ser mayores. Entonces, si las enzimas son caras, digámoslo así, es una cuestión, ¿verdad?, de costo y beneficio, que aquí no vamos a entrar en detalles de eso, simplemente es una cuestión de saber que aunque sean caras, ellas son más específicas. ¿Pero por qué son tan caras? Porque muchas veces estas enzimas son aisladas de microorganismos, en algunos casos pueden ser de organismos, más bien es ahí, o de vegetales, inclusive de ciertas partes de los animales, o de microorganismos, ¿verdad?, que como el aislamiento es tan caro y no siempre se obtiene tan buena pureza, se necesitan de varios pasos para poder obtenerlas, entonces eso va haciendo que las enzimas puedan ser un poquito más caras. Otros conceptos que es importante que veamos es que muchas enzimas en un determinado alimento van a cumplir funciones muy parecidas, entonces podemos decir que cuando hay dos enzimas que se parecen en más del 30%, estas enzimas les podemos decir que son idénticas o que realmente no idénticas, podemos decir que tienen sitios activos similares, ¿verdad? O que se pueden catalogar como muy parecidas, ¿verdad? Ya cuando tienen un 30% de similitud una de la otra. Además, vemos aquí en esta última imagen ciertas enzimas que aparecen en ciertos alimentos. Por ejemplo, vemos que la mayoría de granos, ¿verdad?, y cereales, dentro de ellos se obtiene la amilasa, que más adelante la vamos a ver, que es la encargada de degradar el almidón, ciertas proteasas, ciertas lipoxidasas o lipoxigenasas que nos oxidan los dobles enlaces de las grasas. Dentro de los lácteos vamos a encontrar la lactasa, que la lactasa la conocemos porque es aquella que nos convierte la lactosa en sus correspondientes unidades de glucosa y de galactosa. Vamos a tener dentro de los vegetales, aquí,
Las poligalacturonasas, las fenolasas, bueno, todas estas fenolasas que nos ayudan a nosotros a que el color de los, o que más bien favorecen el coloramiento o el pardeamiento de los vegetales. Y dentro de los huevos, por ejemplo, ya la mencionamos, podríamos encontrar la lisozima, que es un tipo de proteína con función enzimática dentro de los huevos. Entonces, obviamente, cada grupo de alimentos va a tener su propio conjunto de enzimas. Y todas estas enzimas, que eso lo vamos a ver en el posterior video, van a estar afectadas por varios factores. ¿Cuáles factores? Los mismos que afectan a las proteínas: pH, temperatura, actividad de agua. Todos estos van a ser afectados van a afectarnos dentro de los alimentos todo lo que son las enzimas. Tipos de enzimas. Tenemos un montón de tipos de enzimas que nosotros las vamos a clasificar utilizando el siguiente sistema. Este sistema que está aquí. ¿Qué es ese sistema que está aquí? Ese sistema que está aquí es una forma de nomenclatura para las enzimas, que constituye, o que está constituido más bien, de 4 dígitos. Este primer dígito que se encuentra aquí es el número, o el primer dígito, ¿verdad? Lo que nos indica a nosotros es el tipo de reacción química para la cual la enzima se utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Más bien, para la cual la enzima cataliza, ¿verdad? O bueno, sí, para la cual la enzima se utiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que este primer número puede obtener valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6. Y aquí están en la misma presentación. Enzimas que aquí empiezan con 1 son las oxidorreductasas, o sea, todas aquellas enzimas que nos catalizan reacciones de oxidorreducción. ¿Qué era una oxidorreducción? Aquella reacción donde ocurría una oxidación y una reducción. Una oxidación era una pérdida de electrones y una reducción era una ganancia de los electrones. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Algunos ejemplos de estos podría ser la catalasa, la catecoloxidasa, enzimas tipo oxigenasas, enzimas tipo peroxidasas. Todas esas enzimas tienen dentro de este numerito el número 1. La número 2 son las transferasas. ¿Cuáles son las transferasas? Aquellas que toma un grupo químico de una enzima, de una molécula, y se lo transfieren a otra. Una que lo dona, otra que lo recibe. Esas son las que llamamos transferasas, y obviamente el numerito aquí sería 2. Dentro de este primer dígito pondríamos, digamos, aquí un 2, ¿verdad? 2 punto tanto, que ahorita vamos a ver qué significan estos otros. ¿Cuáles serían las número 3? Las hidrolasas, aquellas que a través del agua rompen un enlace, que son bastante aplicadas dentro de los alimentos, ¿verdad? O se encuentran mucho dentro de los alimentos. Ahí tenemos las amilasas, las amiloglucosidasas, ahí tenemos la invertasa para obtener la miel a través del azúcar, ahí tenemos la puluronasa, ahí tenemos las papaínas, las bromelinas, ¿verdad? Todo eso, esas enzimas que nos ayudan al ablandamiento de la carne, son hidrolasas. Las número 4, las ligasas, aquí las vemos. Las liasas más bien, porque las ligasas son las número 6. Las liasas, que son las 4, lo que hacen es romper enlaces, pero sin utilizar el agua, ¿verdad? Sin la introducción de un número de agua, de una molécula de agua. Las isomerasas, que son las número 5, nos ayudan a nosotros a arreglar nuevamente un grupo espacial un rearreglo espacial, o sea, causar que cierto grupo del sustrato tome otra conformación, ¿verdad? O sea, se crea un isómero a partir de una sustancia que nos pueda modificar la forma como esta está ordenada en el espacio, pero no la composición química. Y lo último serían las ligasas, que dentro de las ligasas podríamos promover, son aquellas que ligan, o sea, aquellas que promueven que se forme un nuevo enlace, una nueva unión covalente utilizando energía que puede provenir de ¿dónde? Por ejemplo, de una molécula de ATP. Todas estas son muy comunes cuando uno ve en ciclos bioquímicos, ¿verdad? Donde se van formando nuevas moléculas a través de otras moléculas. Estas otras son también muy importantes. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo ya para esto? O qué significaría más bien, porque antes de ver un ejemplo tendríamos que ver qué significarían los siguientes numeritos. Este siguiente numerito que está aquí ya no nos dice el tipo de enzima, sino que lo que nos va a decir es una subclase de enzima, más bien el tipo de enlace sobre el cual ella actúa. Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente. Esta enzima que tiene aquí, número 3. Punto. 1. Punto. Entonces, ¿qué nos decía a nosotros el 3? El 3 nos decía que era una enzima tipo hidrolasa, o sea que a través del agua rompió un enlace. ¿Qué nos dice el número 1?
que es una hidrolasa que rompe el enlace número 1. ¿Y cuál es ese enlace número 1? Un enlace o una unión éster, ¿verdad? Entonces ese segundo dígito lo que nos dice es el tipo de enlace que rompe. Siguiente numerito que está aquí podría ser, digamos, un 1. Un 1, que quede más bonito, ¿verdad? 3.1.1, entonces ya sabemos que es una hidrolasa que rompe un enlace éster, pero este tercer dígito a nosotros nos da información sobre, o más información sobre el tipo de sustrato que está rompiendo. Entonces ya sabemos entonces que es una hidrolasa que rompe un enlace éster y nos falta esta información. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que rompe un enlace éster, pero es un tipo de enlace éster carboxílico. ¿Y qué sería este último número? Una secuencia. Este sí toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la forma como se vayan agregando más enzimas, ¿verdad? O documentando más enzimas. Que en este caso, nosotros si dijéramos que la número 3 sería de una enzima hidrolasa que rompe un enlace éster tipo carboxílico. ¿Cuál de todas? Ah, aquella que le llamamos triacilglicerol lipasa. ¿De acuerdo? O sea, aquella que nos rompe a nosotros las moléculas de triacilgliceroles a partir de las moléculas de grasa. Entonces, esta última es una secuencia y esto es lo que significa esta codificación que nosotros vemos aquí. ¿De acuerdo? Además, las enzimas, podemos hablar de lo que se llama la especificidad de enzimas que son altamente selectivas, o sea, muy inteligentes a la hora de actuar, hasta otras que ya son más tontillas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Aquellas que no actúan con un determinado grupo, ¿verdad? No son tan selectivas sobre aquello que están hidrolizando, sino que hidrolizan un montón de cosas, ¿verdad? Y pueden actuar. Entonces, ahí vamos a tener varios términos. El primer término es estereoespecificidad. ¿Qué quiere decir estereoespecificidad? Que inclusive estas enzimas que son estereoespecíficas nos reconocen diferentes formas ópticas, o sea, la forma como está acomodado una determinada mezcla de isómeros ópticos, o sea, si están acomodados los enlaces de una forma, de otra forma dentro del espacio. Están aquellas que ya no hablamos de estereoespecificidad, sino que hablamos ya de otras que en vez de ser tan estereoespecíficas, son más bien quimioespecíficas, o sea, que aquellas que nos actúan sobre un determinado tipo de enlace o sobre un grupo químico muy bien definido, ¿verdad? Entonces, nos actúan sobre un enlace tipo éster, tipo tal, ¿verdad? Solamente actúan en esa parte. Entonces, ahí es donde hablamos de quimioespecificidad y algunas que son muy quimioespecíficas y otras que lo son menos. Hasta otras enzimas que tienen un nombre un poco folclórico, son las enzimas tipo promiscuas. ¿Y por qué son promiscuas? Porque ellas se meten con cualquiera, ¿verdad? O sea, ellas agarran un montón de tipos de enlaces y actúan sobre ellos. Entonces, les vamos a llamar, o es un término que se utiliza, que es aquel tipo de enzima que no es tan específico, no es tan selectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace una enzima ya como catalizador? Tomar una reacción que es un poquito lenta, ¿verdad? O que es lenta y apurarla, o sea, aumentar la velocidad, actuar sobre la velocidad a la cual esa enzima se puede dar. Lograr aumentar esa rapidez, inclusive algunas reacciones que tardarían millones de años dándose, ellas actúan sobre esta reacción para que se dé en ¿cuánto tiempo? En segundos. Estamos hablando de pasar de millones de años a segundos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que mucha de la vida que se da a través de en las células, ¿verdad? Y que nos da vida a nosotros y le da vida a los vegetales, no se podría dar sin tener enzimas de por medio. ¿Qué es lo que hacen? Venir y tomar varias moléculas y actuar sobre ellas, un montón de moléculas, ¿verdad? Y actuar sobre ellas millones de veces por segundo. O sea, venir y tomar las moléculas y aumentar esa velocidad. ¿Cómo es que sucede eso? Disminuyen. Veamos aquí una cosa. Imaginémonos que esto es una reacción química, esto es lo que estoy poniendo de azul. Una reacción química en la cual vamos a tener esto que está E, que es la enzima, que va a actuar con S, que va a ser el sustrato, y que lo que ocupamos nosotros en esta reacción es lo siguiente, que el sustrato, que es una S, ¿verdad? Ya la vemos aquí, se divida, o sea, digamos que es una hidrólisis, o sea, que a través de una moleculita de agua romper esta S en estas dos partecitas. Entonces nosotros tenemos dos opciones.
todas estas moléculas o todas las reacciones que se dan para que se puedan dar tienen que vencer algo, una energía a la cual nosotros le vamos a llamar energía de activación. O sea que todas esas las reacciones que nosotros vayamos a tener en la naturaleza ocupan o un poquito de energía para llegar a algo que le llamamos un estado de transición, que es este que vemos aquí arriba, ¿verdad? Y este estado de transición, una vez que la reacción agarró la suficiente energía para llegar a ese estado, todo lo demás es liberar toda esa energía. O sea que todas las reacciones que nosotros vamos a tener ocupan agarrar un poquito de energía para lograr llegar a ese estado de transición y después darse. Imaginémonos como si nosotros tuviéramos que saltarnos un muro, ¿verdad? Para poder meternos a algún lugar, ¿verdad? Que hay que saltarse un muro. Entonces tendríamos que agarrar la suficiente energía para lograr llegar a la parte de arriba del muro y después obviamente tirarnos del muro, ¿verdad? Para poder caer del otro lado. Entonces la energía que nosotros, ¿cuál sería el estado de transición de nosotros? El muro. Entonces aquí tenemos dos arreglos. Este primer arreglo que es la energía de activación de una reacción no catalizada y la energía de activación para una reacción catalizada a través de una enzima. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Tomar ese estado de transición y de alguna forma química favorecer, ¿para qué? Para que la cantidad de energía de transición sea menor. O sea, en otras palabras, disminuir la energía de activación que se necesita para llegar al estado de transición de esa reacción. Entonces, obviamente, si disminuimos esa energía, ¿verdad? Para llegar a ese estado de transición, la reacción obviamente se va a empezar a dar más rápido. Entonces, veamos ahora sí lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a ahorrar un poquito. Tenemos enzimas que van a reaccionar con sustratos al inicio, durante la reacción y una vez que la reacción ya se da, se queda el sustrato, ¿verdad? Ya dividido, o sea, ya se dio la hidrólisis y la enzima queda ahí solita para volver a reutilizarse. Recordemos que la enzima no se consume dentro de lo que es la reacción. La enzima se vuelve a regenerar. Entonces, ¿qué eso es lo que nosotros hacemos? Disminuir lo que se llama el estado de transición o la energía del estado de transición. Pero algo que es muy importante, solamente vamos a poder acelerar la velocidad de las reacciones que son termodinámicamente posibles. Porque, por ejemplo, ¿cuál es una reacción que no es termodinámicamente posible? O sea, revertir, digamos así, el envejecimiento de una persona. Eso termodinámicamente no es posible, sería una secuencia de reacciones que no se pueden hacer. Pues porque si se pudieran hacer, obviamente sería muy fácil, ¿verdad? Tomaríamos un montón de enzimas para volvernos más jóvenes y eso es algo que no es termodinámicamente posible. Entonces, todas aquellas reacciones que vamos a favorecer son aquellas reacciones que desde el punto de vista de termodinámico, que no vamos a entrar ahí en detalles de termodinámica, son posibles. Otra cosa muy importante, hay muchas reacciones que llegan al equilibrio, en la cual una reacción A reacciona en equilibrio químico, o sea, se da la reacción directa y se da la reacción indirecta. ¿Qué era equilibrio químico? Esta reacción que estoy poniendo aquí, donde A reacciona para dar B, pero igual B reacciona para dar A. Eso era el equilibrio químico, que la reacción se puede dar para ambas partes. Entonces, si bien es cierto, el catalizador o las enzimas nos aumentan la velocidad de esta reacción, los catalizadores o las enzimas no van a permitir, o sea, no es que ellos no van a actuar sobre si la reacción tiene mucho B o mucho A. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no afectan el equilibrio de la reacción. Muchas reacciones químicas van a estar o desplazadas hacia B o desplazadas hacia A. Pero eso tiene que ver con algo que ya es propio de cada reacción. Pero no es que a través de un catalizador vamos a agregarlo para que, ¿qué? Para que todo se vaya para B, ¿verdad? Porque eso no ocurre. La reacción simplemente se va más rápido, pero no es que vamos a afectar el equilibrio de la reacción. Y por último vamos a ver lo que son los sitios activos. Los sitios activos van a ser todos aquellos que nosotros los vemos aquí representados, ¿verdad? Esto que tenemos aquí nosotros sería más o menos lo que es el sitio activo. Los sitios activos van a ser todas aquellas porciones de la proteína, o sea, de la enzima, que van a participar directamente en la unión y transformación del sustrato. Entonces aquí vemos un sitio activo en el cual esta molécula vino. ¿Para qué? Para que a través de esta enzima que estoy subrayando en color rojo, que sería el sitio activo, se dé una interacción del sitio activo con este enlace, que en este caso sería un enlace glucosídico porque es un azúcar. Venir y que sea una interacción a través de la cual se rompa ese enlace glucosídico
Y después, una vez que ese enlace glucosídico ha liberado este azúcar que está aquí, la misma enzima viene y se reestructura de tal forma que ella nuevamente se vuelve a recuperar. Entonces este azúcar se va y ella nuevamente vuelve aquí. Entonces eso ya lo vimos, pero el sitio activo, ¿cuál sería? Esa partecita de la proteína. Esa partecita de toda esa enzima grandísima que va a venir y va a actuar sobre ese sustrato. Porque ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás es esto. Aquí puede seguir para allá, aquí puede seguir y aquí pueden haber un montón de cosas más, pero esta partecita es lo que a mí me interesa. Bueno, aquí nosotros podemos ver lo que se llama un residuo tipo imidazol, que se encuentra mucho dentro de lo que son las enzimas, o los sitios activos de las enzimas, pero a nosotros el sitio activo es aquella partecita de esa enzima que va a actuar directamente sobre el sustrato. Con frecuencia, estas enzimas no es que tengan una forma lineal, sino que muchas veces van a tener formas globulares. O sea, que la enzima, si nosotros nos la imaginamos, vamos a dibujarla aquí en azul, va a tener una forma como así. Para que el sustrato pueda venir y pueda actuar sobre él, ¿dónde va a tener que estar el sitio activo? Por lo general en la superficie, ¿verdad? Para que el sustrato pueda venir y pueda actuar en la superficie y pueda irse, ¿verdad? Ya hidrolizado, digamos, si fuera un sustrato que fuéramos a hidrolizar o cualquier otra reacción que se pueda dar. Entonces, por lo general, ese sitio lo que se llama el sitio activo, se va a exponer en lo que es la superficie. Eso también le llamamos bolsillo catalítico. Se va a ordenar en la superficie. ¿Y cómo obtenemos nosotros ese orden en la superficie? Porque recordemos que si una enzima está en agua, eso ya lo habíamos visto en el capítulo de las proteínas, el agua era polar. Entonces, ¿quiénes van a estar ordenados hacia el agua? Todos aquellos aminoácidos polares. ¿Y quiénes van a estar aquí adentro? Todos aquellos que son no polares. Entonces, esas interacciones, polaridad, polar con polar, no polar con no polar, nos dan a nosotros ese arreglo tridimensional que se necesita para que una enzima actúe. Finalmente vemos lo que se llama el modelo de llave-cerradura. ¿Qué es lo que hace el modelo de llave-cerradura? El modelo de llave-cerradura que está aquí contempla lo siguiente, contempla que se va a venir a pensar en la enzima como una sustancia, o más bien como una proteína en la cual la enzima es tan rígida como una cerradura, en la cual la única forma de abrirla es utilizar una llave específica para esa cerradura, porque ya sabemos que las cerraduras las podemos abrir solamente con un tipo de llave, con la llave para esa cerradura. Entonces quiere decir que para que esta enzima pueda funcionar, ¿qué ocupamos? Un tipo de sustrato, que sería la llave para que ésta pueda actuar. Entonces eso es lo que le llamamos nosotros el modelo llave-cerradura, aquel modelo en el cual nosotros tenemos una enzima tan altamente específica que nosotros vamos a necesitar un sustrato completamente específico para que se pueda dar.